probando el micrófono. Perfecto, pues buenos días. Para los que no me conocen, que son pocos, mi nombre es Elías Carrillo y pues a mí me está tocando compartir una serie de estudios acerca del concepto y el tema de radical. ¿Ok? Hoy estaríamos haciendo la segunda sesión. Sí, es un tema bastante, sí, aquí lo tengo, creo. Sí, aquí está. Es un tema bastante simple, podría decir, pero al mismo tiempo, no sé si es nuestra carne, nuestro cerebro o el mundo que no nos hace entender lo simple que es el Evangelio, ¿sí? Entonces, el título viene fuerte porque es el Evangelio malentendido, ¿sí? Dice, el Evangelio que nos salva de las obras, nos salva para que trabajemos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con este concepto? Sí, yo creo que todos tendremos que estar de acuerdo con el concepto. No me levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros realmente practicamos este concepto? Nada más es para pensar, ¿ok? No se vayan a quemar levantando las manos ni nada, ¿ok? No es para exhibir, es para hacer conciencia, ¿ok? Sí, digamos que leyendo un solo capítulo de dos libros, ¿sí? De lo que es Efesios y de lo que fue Santiago, uno de cada uno, bastó para realmente entrar como en un conflicto mental, no sé si decirlo, es como una mezcla entre pensamientos que uno ya tiene, mezcla de emociones y también pues dices cuánto tiempo he vivido pensando mal esto, ¿no? O sea, malentendiendo este concepto del Evangelio. Y de verdad que son dos capítulos bastante fuertes, o sea, sí te dan un coscorrón directo en la cabeza y te sacude completamente. Entonces vamos a ver todo alrededor de esto, ¿sí? Creo que los que llevamos tiempo en esta iglesia hemos escuchado el Evangelio una y otra y otra y otra vez, ¿sí? El plan de salvación una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Y no me extraña que esté volviendo a tocar el mismo tema, ¿sí? Porque de verdad encuentras mucha información, mucho de qué poder absorber y qué asimilar, ¿sí? Ok, creo que es para acá, ¿sí? No, es para allá. Ok, a ver si sí da la... Sí está encendido, ¿no? Eh, oh, perdón. Ok, ahí está. Sí, tenemos esto que es muy sencillo, ¿sí? Nuestra confianza en Cristo, ¿sí? Sabemos que es la aceptación como don de Dios, ¿sí? Y esto nos da la autoridad para poderlo servir, ¿sí? Es algo muy general y algo entendible. Lo vamos a empezar a ir desglosando, pero es confianza en Cristo, nuestra fe, ¿sí? No por obras. Su aceptación, su gracia, es don de Él, no es de nosotros, ¿sí? Y esto nos da un resultado de poder servirle, ¿sí? Nos da el chance y el privilegio de poder servirle, ¿ok? Gracias. Ok, está esto. Evitemos llenar la iglesia de cristianos que buscan la aprobación de Dios con esfuerzos propios y de aquellos que defienden el Evangelio, pero no lo manifiestan en su vida, ¿sí? Son dos situaciones distintas, ¿sí? Creo que es algo que en muchas iglesias pasa, ¿sí? Yo creo que incluso en nuestras vidas también. De hecho, les voy a presentar a dos personajes. Perdón, está aquí. Tenemos a Andrés, ¿ok? Y tenemos a Ashley. Son los únicos dibujitos que encontré agradables. Ok, pero aquí tenemos a Andrés y a Ashley, ¿sí? Ok, cada personaje representa
este, pues, pues algo en nuestra vida, ¿sí? Primero, tenemos a esta persona Andrés, ¿sí? Que profesa su fe, ¿sí? Ha hecho su confesión, afirma completamente que la salvación es por medio de la fe y es por gracia de Dios. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora empieza lo bueno. Sus acciones y estilo de vida va en dirección contraria, ¿sí? De lo que el Evangelio dice, de lo que él defiende, ¿sí? Él va a la iglesia y va a algunas actividades o grupos, pero él no se interesa por los demás, ¿sí? Él vive su vida tal cual como ha sido. Tampoco tiene interés sobre las almas perdidas, ni clama por los pobres, ¿sí? Simplemente no le pasa por la cabeza eso, no es algo que le preocupe, ¿sí? Eh, Él lo que sí es que proclama con valentía el Evangelio, ¿sí? O sea, lo que es el plan de salvación, mas no lo vive, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues su fe no produce frutos, ¿sí? Solamente vive una rutina religiosa, ¿sí? Viene el domingo, cumple y regresa a su semana como toda la vida lo ha vivido, ¿sí? Solamente cumple, ¿ok? Pero él ya es completamente salvo, ¿ok? Vamos a ver ahora a Ashley, ¿sí? A esta monita de aquí, ¿sí? Ella ya se bautizó como 4 veces, ¿sí? Ya hizo la oración como unas 20 veces, ¿sí? Para hablar con Dios. Escucha todos los sermones posibles, ¿sí? Ella sí va a todos los grupos y todas las actividades que puede, ¿sí? Sí se llena y satura su semana con actividades de la iglesia, ¿sí? Lo que ella pretende es agradar a Dios y trabajar fuertemente en su cristianismo, ¿sí? Completamente, se esfuerza al máximo. Siente ella que no se, perdón, que no se esfuerza lo suficiente y tiene una cierta inseguridad sobre su salvación, ¿sí? Entonces tenemos a estos dos personajes. ¿Se sienten identificados? No me levanten la mano. ¿Se sienten identificados con alguno de estos personajes? ¿Sí? A lo mejor sientes una parte de Andrés y a lo mejor una parte de Ashley, ¿sí? Entonces es una realidad no puedo decir que estos cristianos, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Al contrario, esto es algo que pasa en nuestras vidas, ¿sí? Hay que ver qué es lo que Dios está hablando en nuestra vida. Pero aquí tenemos estos dos personajes. Vamos a platicar un poquito más de Andrés. Perdón, es que no sé por qué puse Andy. Ok, Andrés. Andrés piensa, perdón, ¿sí? Piensa que las obras no tienen nada que ver con la salvación, ¿sí? Nada que ver, son dos cosas distintas. Pero Ashley piensa que las obras lo son todo para la salvación. Se tiene que esforzar al máximo para poder conseguirlo. Y oh sorpresa, ambos están equivocados, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Si ellos no comprenden el Evangelio, de verdad nunca van a poder participar en la realización de los propósitos de Dios. Jamás lo van a poder vivir al 100, ¿sí? Para lanzar al mundo gente radical, necesitamos que el Evangelio sea nuestra base y nuestra motivación, ¿sí? Si no, no le veo mucho chiste, ¿sí? Lo que es el cristianismo. ¿Sí? Aquí está la frase. Para lanzar al mundo gente radical, necesitamos que el Evangelio sea nuestra base y motivación. Y para eso necesitamos entender qué es el Evangelio, ¿ok? ¿Qué es lo que consiste? Ok, vamos a ver un poquito atrás. El Evangelio es algo que nos tiene que quedar claro. El Evangelio nos salva de las obras, ¿sí? Pero con la misma intención de que trabajemos para obras, ¿sí? O sea, no es nada más, muchas gracias Padre por no tener que hacerme esforzar para conseguir la salvación, ¿sí? Tú me la regalaste, tú me la diste y no se acaba ahí, ¿ok? Hay algo más que tenemos que hacer, ¿sí? Es el concepto de la salvación, ¿sí? Tenemos que trabajar. Vamos a hablar con Ashley.
¿sí? Ashley busca hacer las cosas para Dios solamente cumpliendo para estar bien con Él, ¿sí? Lo hace por interés y no por amor, ¿ok? Por cumplir. No podrás ser lo suficiente radical ni cumplidora para ser aceptada por Él. Eso es una realidad, ¿sí? Buenas noticias, te presento el Evangelio, ¿sí? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Lo podemos leer todos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto hasta no lo sabemos de memoria, lo podemos decir sin tener que leerlo. Pero es lo que es, ¿sí? Dios entregó a su Hijo para nosotros, ¿sí? Para que Él muriera, ¿sí? Él resucitara, para que limpiáramos para que Él limpiara nuestra condición pecadora, porque eso es lo que somos cuando llegamos a este mundo, ¿sí? Somos pecadores. No hay nada que podamos hacer para poder cambiar esa condición, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza, ¿ok? Y por lo mismo, nunca vas a alcanzar con tus obras tu esfuerzo a Dios. O sea, Él por gracia, y lo vamos a leer en unos pasajes, ¿sí? Donde nosotros no podemos alcanzar a Dios, Él es que por su gracia somos salvos, solamente, ¿ok? Cuando Ashley deje de entender, cuando Ashley deje de centrarse en sí mismo, en sí misma, y confíe en Cristo, es cuando realmente va a ser purificada de sus pecados y va a poder ser salva, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces de la muerte de nuestro viejo hombre, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado. Tenemos que dejar morir nuestro yo y vamos a tener que resucitar, o bueno, Jesús nos va a resucitar junto con Él, ¿sí? Nuestros intentos por alcanzar a Dios también van a morir el viejo hombre, ¿ok? Jesús, nuevamente, Jesús nos salvó de nuestras obras, ¿sí? De todo nuestro esfuerzo por vencer nuestra culpabilidad ante Dios, porque eso es lo que somos. Si no somos salvos, ya somos culpables ante Dios, ¿sí? Ninguna iglesia, ninguna nos está condenando. Nosotros mismos nos condenamos también a entregar nuestra vida a Cristo, ¿sí? Sí, traigan un vasito de agua, por favor. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza, ¿sí? Completamente en Dios. Ahorita vamos a leer lo que es Efesios 2. De hecho, si pueden ir buscando, porque va a haber gente que no va a alcanzar a leer esto. Vayan buscando Efesios 2, por favor. Ashley tiene que poner su confianza completamente en Dios, ¿sí? No tiene que estar repitiendo una oración prefabricada, no tiene que estar firmando una tarjetita, ¿sí? No tiene que estar haciendo buenas obras y vendiendo sus cosas y cosas como esas para poder alcanzar el favor de Dios. Simplemente es pon tu confianza en Dios, ¿sí? Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree que Jesús vino a este mundo a morir por ti, ¿sí? Que vino a salvarte de tus pecados y que resucitó, ¿ok? Es lo único que necesitas. Y vamos a ver lo que dice Efesios 2 y nos vamos a concentrar después en unos versículos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la más importante, ¿sí?
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo tenemos otra vez, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano, que esa es otra que tenemos que subrayar, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos del versículo 1 al 3, describe completamente nuestra condición vieja, ¿sí? Dice claramente que vivíamos en pecado, vivíamos en el mundo, ¿sí? Solamente nos llevábamos conforme a la carne, ¿sí? Y hacíamos todo lo que el enemigo nos decía, ¿sí? Vivíamos ese estilo de vida. Ahora, ¿qué encontramos en los versículos del 4 a 7? Vemos su máxima expresión de amor y misericordia, ¿sí? Él nos dio vida, Él nos salvó, ¿ok? Nos rescató junto con Él, ¿sí? O sea, literalmente Él personalmente lo hizo, ¿ok? Nos dio un espacio en el cielo, un privilegio tener esto. Nos dio abundancia en riquezas celestiales en Cristo Jesús. O sea, nos está dando demasiado. No veo poder humano que pudiese lograr conseguir esto por sus propias obras, ¿sí? No hay forma. Y es demasiado lo que nos está dando, ¿ok? Y vemos que todo esto es por gracia, ¿sí? A pesar de nuestra condición, todo esto es un regalo divino, solamente, porque ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, ¿sí? No es don humano, don del pastor, don del misionero, de nada, ¿sí? Completamente de Dios. Y lo más importante es que no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Ahí es donde vamos a entrar en ¿cómo se llama? En lo interesante. Ok, del 8 al 10, ¿sí? Dice que somos salvos por gracia a través de la fe, por medio de que es don de Dios, no por obras para evitar enaltecernos. Aunque Dios nos creó a su imagen para servirle y andar en buenas obras, algo que ya había preparado, ¿sí? Si vuelven a checar en sus Biblias, perdón que les tape, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Fuimos creados, las cuales Dios preparó de antemano, ¿sí? Y esto, obviamente, los planes de Dios ya están hechos desde antes de que existieras, ¿sí? Desde que nacieras. Esto es de antemano para que anduvieses en ellas. Dios ya preparó un camino, ¿sí? Para sus propósitos, para que Él pueda cumplir sus propósitos a través de ti. O más bien, para que tú puedas ser usado, ¿sí? Para sus propósitos. Déjenme corregir eso, ¿sí? Pero es muy triste y es una realidad que nosotros no hacemos caso a esto, porque hacemos lo que Andrés hace, ¿sí? Hacemos lo que Andrés hace. Él vive por gracia, ¿sí? Pero no obra, no se preocupa por nadie, ¿sí? Entonces él no está aprovechando este privilegio, ¿sí? De obrar por Dios, ¿sí? Para Dios más bien, ¿sí? Y esto es lo que nos pasa. Llegamos, recibimos todo, somos salvos en la semana, vivimos una vida muy, muy básica, ¿sí? No le pedimos a Dios a lo mejor que nos enseñe día con día qué es lo que quiere, ¿sí? Cómo puede ser usado este día, ¿sí? Porque por no hacer caso a Dios te estás perdiendo todos estos planes completamente. Pero sigamos para acá. Ok, ahora vamos del mensaje de Ashley, nos vamos con Andrés. A Andrés sí le hablan muy directo también. Un segundito.
Andrés piensa que las obras no tienen nada que ver con el Evangelio. Perdón. Ahora sí. ¿Qué pasa con Andrés? Si buscamos en la Biblia, Pablo identifica la salvación que es por gracia, ¿sí? Y también dice que fuimos creados para buenas obras, ¿sí? También este versículo lo encontramos. Ahora nos vamos a ir a Santiago, porque Santiago nos recuerda que nuestra fe en Cristo, sin obras, es muerta, es una fe inútil, es una fe hueca, no sirve, ¿sí? Santiago, ahorita les digo, porque vayan buscando Santiago 2, y ahorita les digo, creo que es 14 a 26, para que vayan preparando sus Biblias, ¿sí? Dice que si vemos a un hermano en necesidad y nosotros no extendemos la mano, no tenemos compasión de ellos, no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Tal cual lo dice, ¿sí? En la Biblia se habla constantemente de obras, ¿sí? De diferentes formas, tanto las negativas como las positivas. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. La negativa son aquellas que son eh, producidas por la carne, ¿sí? Buscando la salvación y, y digamos que vimos ejemplos muy claros en la Biblia con los fariseos. Cuántas buenas obras hacían, ¿no? Muy estrictas, muy reglamentarias, muy específicas, pero no iban más allá. Si era un domingo no podías ayudar porque es parte del trabajo, ¿sí? Y así habían muchas leyes muy tontas que solamente eran por cumplir, ¿sí? Pero estas son las obras, digamos que de alguna forma negativas, pero tenemos aquellas que son positivas, que buscan primeramente darle gloria a Dios, ¿sí? Todo lo que hagas no es para enaltecerte, lo vimos en Efesios, ¿sí? No es para gloriarnos, es para darle gloria a quién, a Dios, ¿sí? Y estas son las que actúan principalmente por amor. ¿Amor a quién? Nuevamente a Dios. Ok. Andy, mensaje para Andrés, perdón. Tu fe sin actos es una farsa. La fe real da frutos. ¿Sí? Tal cual. La fe sin actos es una farsa. La fe real da frutos. Y lo vemos constantemente en la Biblia. ¿Sí? Cuando creemos en Jesús recibimos la salvación, pero no solo eso, también caminamos junto a Él. Nacemos de nuevo llevando una vida gozosa de obediencia. ¿Sí? Entonces, el Evangelio nos salva ¿para qué? Para que trabajemos. Para eso mismo nos salva. Ok, ahora vamos con Santiago. Vamos ahora sí con la prueba de lo que se está diciendo. Perdón por la confusión del nombre Andy y Andrés. Lo que pasa es que en el libro pusieron a Andy y pues lo cambiamos a Andrés, pero me estoy confundiendo. Ok, es Andrés. Ok, ¿qué dice Santiago? ¿Me pueden ayudar leyendo juntos para que podamos entenderlo? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es muy confrontante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Demostró obediencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de la fe?
tiene una consecuencia, ¿sí? La fe te produce obras, tienes que obrar. Y si por medio de la fe, aguas, con lo que voy a decir, si por medio de la fe y por gracia y nuestra confianza en Cristo somos salvos, entonces hay algo que está de la mano. Ojo, pongan mucha atención, ¿sí? La salvación es por gracia, ¿sí? Pero eso mismo te produce hacer buenas obras. Para eso estás preparado, para eso fuiste hecho nuevo, ¿ok? Entonces, no puedes tener una fe sin obras, si no eres hueco, ¿sí? Somos huecos si no tenemos obras. Entonces, es muy claro que estamos llamados a servirle a Dios completamente. ¿Alguien está de acuerdo con esto o tiene algo que comentar? Es muy directo, ¿sí? Es muy directo. En pocas palabras, el Evangelio nos salva para que trabajemos. Es muy impresionante que entre los versículos 14 y 17 nos confronte, ¿sí?, a pensar acerca de la fe, pero hace preguntas muy obvias y va directo a donde tiene que ser, ¿no? Te pone un ejemplo completamente, que si encuentras a tus hermanos desnudos y con necesidad de mantenimiento, ¿sí? Pues, y nada más les dices, órale, pues atiéndete, ¿no? Cambia tu vida, y no les das nada, no ayudas, ¿sí? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Sí? Realmente te está diciendo, te está concientizando, ¿sí?, que tienes que pensarlo dos veces ahora, ¿sí? Sobre todo con lo que uno dice. Vemos del 18 al 26 muchos ejemplos de la fe con obras, ¿sí? No para que te des cuenta que las obras son para salvación, ya sabemos eso, pero sí sabemos lo importante que tienen las obras. En el Antiguo Testamento las cosas eran distintas, ¿sí? Ahora, gracias a Dios que nos dio a su Hijo, pues somos salvos, ¿no? Pero antes tenían que hacer sacrificios, cumplir ciertas cosas, demostrar su obediencia su fe a través de su obediencia, ¿sí? Y eso dictaba muchísimo. No para de hablar de la fe. Sí ubican al personaje Abraham, ¿no? ¿Sí? Abraham, ¿ok? Hay dos. ¿Sí? Él fue probado completamente por Dios y él demostró completamente su obediencia al entregar su hijo sobre el altar, ¿sí? Sin titubear, fue completamente hacer lo que tenía que hacer. Yo supongo que sí le habrá dolido o algo, pero es lo que tenía que hacer, obedeciendo. Obviamente Dios tenía un plan para ello, pero me impresiona esto que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Y fue llamado amigo de Dios, ¿ok? Y vemos también un ejemplo de Rahab, su obediencia, ¿sí? Sus obras, ella estaba, perdón, aquí está, ¿sí? Ella fue justificada por sus obras al recibir mensajeros, ¿sí? Que se envió al camino, ¿ok? Ella, sin pensarlo dos veces, también actuó, ¿sí? Sabía lo que Dios le estaba pidiendo y ella obedeció, ¿sí? Si Dios nos está hablando y nos está diciendo, por favor, tienes que obrar, ¿sí? Tienes que demostrar tu fe a través de obras. Esta es otra cuestión que me confrontó mucho. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Ya sabemos que esto es hueco, que esto es una fe muerta. Pero dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Completamente. Tenemos que demostrar que si realmente creemos en Dios, estamos viviendo una vida completamente entregada a Cristo y estamos ayudando al necesitado, ¿sí? Estamos ayudando al que no conoce a Cristo, ¿sí? Al que no tiene alimentos, no solamente dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, del cuerpo en Cristo, sino también de la gente que está allá afuera. Hemos hablado una y otra y otra y otra vez de esta situación, ¿no? De los pobres, de los que sufren enfermedades, y muchas otras cosas, ¿sí? Pero no basta, hay que empezar a accionar esto, que Dios nos está hablando. La canción. Culpabilidad o evangelio, ¿sí? ¿De qué manera el evangelio libera a la iglesia?
¿Alguien pudiese pensar en esta pregunta y responderla? A la iglesia, no al perdido, a la iglesia. Ok, exactamente, en latinaste. Le acertaste, perdón. El Evangelio nos salva de las obras y también de la culpabilidad. ¿Cómo nos libera? Ahorita lo vamos a checar. Cuando confiamos en Cristo, nos cambia completamente el corazón, la mente y la vida, ¿sí? Completamente. Es un giro de 180 grados a lo que hemos vivido. Empezamos a ver, a sentir y a actuar de una forma distinta y empezamos a ser motivados a tener una vida de obediencia. Que esto es donde se nos complica luego un poco, ¿sí? Vemos cómo un Salvador dio su vida por la humanidad. Lo vemos glorioso y eso nos debe motivar a tener una vida en obediencia. ¿Por qué comparto esto? Porque cuando Dios te toca tu vida, cuando entra completamente en tu corazón, empiezas a ver el mundo de una forma distinta, ¿sí? Ya no lo ves desde tu óptica, ya no lo ves, a lo mejor pensabas que solamente tu entorno así se regía el mundo, o simplemente a lo mejor no podías ver más allá porque veías a ti mismo, ¿no? La mera verdad es que cuando vemos un panorama más grande y a veces hasta nos asustamos, ¿se acuerdan la cifra que habíamos visto del tsunami en Indonesia? O sea, es una cifra completamente grande. Dios está abriendo nuestros ojos, ¿sí? Es algo que ha pasado, pero no deja de ver esa cantidad de víctimas en el mundo, ¿sí? Muriendo por diferentes circunstancias, pero yéndose sin Cristo en el corazón, ¿sí? Sin conocerlo, sin ser salvo. Entonces, Cristo nos abre completamente este corazón, esta mente completamente, y empezamos a ver lo terrorífico que está allá afuera, ¿sí? Empezamos a decir, híjole, hay mucha necesidad, tenemos que hacer algo, y empiezas a ver más y más y más, y ¿qué es lo que sucede? Empezamos a tener una gran carga, ¿no? Una gran carga que no vamos a poder soportar solos, ¿sí? Vamos a empezar a tener una culpabilidad porque dices, es que no estoy haciendo nada, y hay mucha gente que tiene necesidad, o estoy haciendo lo más que puedo, pero no logro, pues, llegar a avanzar más de lo que esperaba, ¿no? Entonces, constantemente esto te empieza a pesar, y nosotros no deberíamos estar trabajando por una carga como esta, ¿sí? Esto completamente nos empieza a desmotivar, ¿sí? Incluso hay algunos casos, pues empieza a haber poca sensibilidad ante este tema, o empezamos a ignorar porque ya es mucho para nosotros, ¿sí? Entonces también nos empezamos a encasillar, ¿ok? Nuevamente, eh, nosotros conocimos a un Salvador que dio su vida por la humanidad, ¿sí? Lo cual lo vemos impresionante, vemos glorioso, por eso entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Y esto nos debe de motivar a tener una vida de obediencia, ¿sí? A demostrar nuestra fe ante el mundo, ¿sí? Se nos ama, o se nos amó también desde el principio, de una forma incondicional. ¿Acaso Dios nos puso una condición en nuestra salvación por su amor? Por supuesto que no, ¿sí? Sin razón alguna, a pesar de no ser merecidos para Él, a pesar de ir en contra de su voluntad, ¿sí? En la forma en que nos encontró, íbamos pecando contra Él, contra su reino, ¿sí? Y aún así Él nos amó sin condiciones. Entonces, esto mismo nos debe motivar a hacer lo mismo a los demás, ¿sí? Es algo que te da consecuencia una cosa a otra, completamente. Vivimos de forma radical, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos, ¿sí? Esta es la razón, ¿sí? Si yo vivo de una forma radical, no es porque tenga que cumplir, porque no me queda de otra, es porque quiero hacerlo, ¿sí? Dios me mandó, yo estoy haciendo por amor, ¿ok? Esto es muy importante,
Soy un caso perdido con esto. Sí, el Evangelio es la razón para una vida radical. No necesitas más. ¿Sí? No necesitas una lista de razones más que esta, el Evangelio. ¿Sí? No, no más Andrés, no más Andréses ni Ashleys en nuestras vidas. Necesitamos más de Cristo en la iglesia y en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, estos dos personajes se reflejan completamente en nosotros. ¿Sí? Uno más que en otros, a lo mejor a alguien se le pega más a Ashley o a alguien se le pega más a Andrés, ¿sí? Pero ninguno de estos dos debe de estar. El que debe de estar es Cristo completamente, ¿sí? En la iglesia Álamos, como pueblo de Dios que somos, ¿sí? Como nuestras vidas, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que el Evangelio, ¿sí? Libera a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿sí? Cuando el Evangelio de Dios es la clave de la iglesia, los cristianos trabajan fuerte para la iglesia de Dios y con un gran deleite para su gloria, ¿sí? Nuevamente, no trabajamos porque tengamos que hacerlo, lo hacemos ya motivados, ¿sí? Hay que trabajar fuerte para la iglesia de Dios y con mucho gozo, gran deleite para su gloria. No hay más, ¿sí? ¿Qué más necesitamos entender? Esto es lo triste de las iglesias de hoy en día. Nuevamente, se quedan en un Ashley o se quedan en un Andrés y jamás se libera el pueblo, jamás se libera la iglesia, porque no logran entender el Evangelio, ¿sí? Una vez el Evangelio es entendido de la forma correcta, rompe las cadenas, ¿sí? De tus pensamientos, de tus filosofías, de tu forma y estilo de vida, ¿sí? No eres tú, es Cristo en ti, ¿sí? Y una vez que libera, desata un gran poder de una iglesia que trabaja y trabaja fuerte, ¿sí? No en sus comodidades, en que, ay, pues a veces hacemos una actividad ahí, algo, ¿no? Para pues, cotorrear, ¿no? Porque ese es el punto. Pues claro que no, ¿sí? También tenemos que alcanzar lugares que no se han podido llegar o que son difíciles de estar, ¿sí? Porque no voy a criticar nada, pero no por una parrillada vamos a alcanzar 20,000 almas. Eso es convivencia, qué bueno, está muy padre. Pero no solamente se trata de eso, de convivencia y actividades en las iglesias. Es lo que vimos la sesión pasada. Se trata de trabajar fuerte. Que cuando se trabaja fuerte, se trabaja fuera de una zona de confort, ¿sí? Completamente. Y es cansado, sí. Pero ante ese cansancio encuentras, ¿sí? Un gran deleite para su gloria. Encuentras el gozo. ¿Sí? Entonces vivimos y enseñamos un evangelio que, que nos salva de las obras para ponernos a trabajar. A ver si acá está, llegamos. ¿Okay? Entonces, prácticamente este estudio fue muy pequeño, fue eh, digamos que muy simple, entre comillas, pero siento que era necesario tocarlo. Tal vez habrán personas que dirán, bueno, es que eso ya lo sabía. Bueno, entonces te invito a que si ya lo sabías, empecemos a aplicarlo, ¿sí? Nos sintamos motivados, trabajemos en conjunto, porque somos un pueblo radical. El pueblo consiste en diferentes, en una cierta cantidad de personas, ¿sí? Dos o más. ¿Sí? No es el pueblo de Cristo, es una sola persona, no, es un conjunto de personas. Entonces, si ya lo sabías, te invito a que encuentres ese gozo y empieces a salir de tu zona de confort y empecemos a poner manos en la obra, ¿sí? Eh, También si esto no lo sabías, entonces te invito a reflexionar. No reflexiones tanto para que no se quede solamente en ti, sino también empieces a buscar la manera, o no tú, empieces a pedirle a Dios que te enseñe la manera en que tú puedes servir, y que van a ser muchas. Si tú ya eres salvo, vimos al principio que tienes la autoridad para, ¿alguien se acuerda? Para obedecer, para servir. Exactamente. ¿Okay? Entonces, solo para que quede claro una vez más, la gracia, la salvación es por gracia, no por obras. Pero mi fe produce obras, hay frutos.
Entonces, esto hay que mantenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el tiempo. Y después de que termine este estudio, lo pueden aplicar cuando salgan de esta puerta toda la semana hasta que nos volvamos a ver con otro estudio para seguir trabajando, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que les quería compartir y pues espero que Dios trabaje en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Gracias. Tengan buen día.